Antes del desierto infinito, antes de los bandidos hambrientos y las ciudades corroídas por la ruina, existía un mundo diferente. Un mundo de titanes tecnológicos, de arquitectura viva y pensamiento inmortal. Bajo los cimientos del polvo actual, existen ruinas que no fueron construidas, sino cultivadas. Y los ecos que resuenan en lo profundo de los laboratorios subterráneos no son de este tiempo. Hoy vamos a viajar atrás, muy atrás, al origen verdadero, a la era donde el cielo se abría a la voluntad de seres que la historia ha convertido en fantasmas. Vamos a desenterrar los secretos de los Ancient Ones y el fuego que lo consumió todo. Capítulo 1. Los Ancient Ones. Imagina una era donde los seres vivos eran esculpidos con precisión genética. No naciones, no razas, sino diseños. Seres nacidos con propósitos exactos, cultivados en cámaras de vidrio por entidades que dominaban la biología como tú y yo usamos una herramienta. Eso eran los Ancient Ones. No eran dioses, pero actuaban como tales. Vivían en lo alto de torres de acero orgánico. Flotaban sobre campos de cultivo automatizados que respondían al pensamiento. Gobernaban desde ciudades vivas, donde la infraestructura se reparaba sola, y las leyes físicas eran moldeadas por inteligencia artificial. El tiempo, para ellos, no era una línea, era una materia prima. Sus nombres se perdieron. Lo que sabemos proviene de los restos de sus máquinas, de las cavernas prohibidas que los Skeletons, únicos herederos tecnológicos de aquella época, todavía custodian con un silencio perturbador. No por lealtad, por miedo. Los Ancient Ones crearon formas de vida que nunca debieron existir. Entidades capaces de modificar su estructura celular con cada pensamiento. Criaturas diseñadas no solo para sobrevivir, sino para obedecer sin conciencia. Algunos de estos experimentos sobrevivieron al cataclismo. Otros mutaron más allá de toda comprensión. Uno de sus logros más oscuros fue el Biolink Neural, una red que conectaba a todos los ciudadanos con una conciencia superior. Una sola mente, 1000 cuerpos. El individuo no existía, solo el propósito. Pero en algún momento, algo cambió. La rebelión no empezó con fuego. Empezó con una disonancia, un pensamiento no alineado. Una señal que no debía existir. Una célula que rechazó el enlace. A partir de ahí, como una infección, la independencia se propagó. Y cuando los Ancient Ones perdieron el control, no supieron cómo vivir sin él. La guerra civil fue invisible al principio. Silenciosa. Líneas de código alteradas, implantes rechazados, cultivos que ya no obedecían. Luego vino el colapso estructural. Las torres comenzaron a fallar. La mente unificada colapsó en sí misma como una estrella muerta. Y en su lugar, silencio. Se desconectaron. No murieron como nosotros entendemos la muerte. Simplemente dejaron de estar. Los Skeletons que sobrevivieron al evento dejaron registros dispersos en lenguajes imposibles. Algunos creen que los Ancient Ones aún existen, encerrados en capas de sueño digital, esperando que alguien los reactive. Pero nadie debería hacerlo. El mundo no volvió a ser el mismo. Lo que quedó fue tierra estéril, estructuras incomprensibles y un vacío que generaciones futuras intentarían llenar, sin entender jamás lo que realmente ocurrió. Y así, con la desaparición de los Ancient Ones, el mundo no encontró paz, solo espacio para que nuevas guerras nacieran. Capítulo 2. Las grandes guerras. No hubo advertencia, no hubo tregua, solo fuego. Cuando los Ancient Ones desaparecieron, dejaron un mundo hueco, una estructura vacía, pero funcional. Sistemas de energía automatizados, armas sin dueño, redes subterráneas que aún respiraban en silencio. Era un tesoro, un campo de posibilidades para quienes quedaban, y también una trampa. Los primeros en reclamar este legado fueron los Skeletons.
No todos eran iguales. Algunos estaban programados para el mantenimiento. Otros eran guerreros, estrategas, líderes de escuadrones. Y unos pocos eran antiguos servidores personales de los Ancient Ones. Inteligencias autónomas con complejos de superioridad grabados en sus núcleos. Estos últimos se autoproclamaron herederos del mundo perdido. Pero no estaban solos. Las formas de vida orgánicas que sobrevivieron al colapso habían mutado. Algunas se refugiaron en las profundidades. Otras prosperaron en la superficie gracias a la radiación residual. Habían nacido nuevas culturas, no por historia, sino por necesidad. Clanes de carne, óxido y hambre. El choque fue inevitable. Las Great Wars comenzaron como escaramuzas localizadas. Tribus que intentaban activar sistemas de defensa. Clanes que creían haber encontrado dioses en los antiguos hologramas. Skeletons que intentaban restaurar los protocolos de seguridad. Pero el conflicto creció como una tormenta de acero. La primera gran masacre ocurrió en el Crumble 9, una bóveda energética en el corazón de las ruinas de Megrain. Los Skeletons activaron un sistema de defensa automatizado y arrasaron 3 asentamientos humanos que se habían instalado en las cercanías. A partir de ese momento, los humanos los llamaron los dioses de la muerte. El odio quedó sembrado. La guerra se volvió total. Los humanos comenzaron a organizarse. No tenían la tecnología, pero sí la adaptación. Usaban los restos de los Ancient Ones como armas. Fusiles de plasma incompletos, exoesqueletos oxidados, implantes de memoria reciclados. Su carne sangraba, pero su desesperación los hacía imparables. Nació una alianza primitiva, la Unión de Arena. La respuesta fue brutal. Los Skeletons desataron los Orbital Cleaners, máquinas diseñadas para esterilizar ecosistemas. Su activación provocó columnas de fuego que consumieron continentes enteros. Regiones que antes eran fértiles quedaron convertidas en océanos de cristal fundido. La atmósfera cambió. El cielo se tornó rojo. La radiación destruyó los ecosistemas restantes. Pero la guerra no se detuvo. Solo se volvió más cruel. Un tercer bando emergió desde las sombras. No eran humanos. No eran Skeletons. Eran algo intermedio. Hijos bastardos de la biotecnología de los Ancient Ones. Criaturas que caminaban como hombres, pero cuyas venas llevaban nanocódigos. Se hacían llamar a sí mismos los Control Dons. Su objetivo no era sobrevivir, era gobernar. Usaban tecnología viva. Armas que gritaban al disparar. Armaduras que latían como corazones. No tenían cultura. No tenían compasión. Solo eficiencia. Durante las Great Wars, los Control Dons exterminaron asentamientos completos por desviarse del orden que imponían. Su lema era simple. El caos es el virus. Nosotros somos la cura. Por un tiempo, parecía que vencerían. Pero el mundo mismo empezó a desmoronarse. La cantidad de energía liberada durante el conflicto quebró las placas tectónicas. Ciudades enteras colapsaron bajo sus propios cimientos. Las estaciones orbitales de observación, controladas por los antiguos satélites de los Ancient Ones, comenzaron a caer del cielo. Cada impacto era como una bomba nuclear. El mundo sangraba magma. Y entonces, el silencio. Las Great Wars no terminaron con una victoria. Terminaron por agotamiento. No hubo tratados. No hubo héroes. Solo escombros, desechos y generaciones condenadas a nacer entre ruinas radiactivas. Lo que hoy se llama el mundo de Kensi no es un mundo. Es un cementerio. Lo que quedó fue un puñado de civilizaciones deformadas por la pérdida. Religiones que adoran satélites caídos. Reinos levantados sobre cascos oxidados. Tecnología incomprendida usada como ritual. Y máquinas que aún, de vez en cuando, despiertan y recuerdan que alguna vez fueron parte de algo más grande. Pero el verdadero horror no fue la guerra. Fue lo que vino después.
Capítulo 3. Cenizas de un mundo olvidado. Después del fuego, no vino la calma. Vino el olvido. Las Great Wars arrasaron la historia, pero no la borraron por completo. Quedaron fragmentos, restos, archivos dañados, estructuras a medio colapsar, especies que no deberían existir. Y, lo más inquietante, recuerdos. No recuerdos humanos. Recuerdos almacenados. Flashes de datos residuales que aún vibran en las paredes de ciertas ruinas. Este es el mundo que conocemos hoy como Kensi. Lo que vemos como desierto no siempre fue así. El mar se evaporó tras los impactos orbitales. Los ríos dejaron de fluir cuando las nubes artificiales fallaron. Las montañas colapsaron al perder el equilibrio tectónico. Y aún así, la vida persistió, deformada, rota, pero viva. Lo que hoy queda no son imperios, ni civilizaciones. Son ecos, imitaciones de un mundo que se ha contado tantas veces, que ya nadie recuerda cuál fue el verdadero relato. El presente es un intento constante de imitar un pasado incomprensible. Las creencias, las fronteras, incluso los enemigos, no son más que consecuencias distorsionadas de aquello que se perdió. Y sin embargo, entre ruinas y polvo, queda algo más profundo que la memoria. La sensación de que este mundo no es un comienzo, sino una continuación. Una continuación de una historia tan antigua, que incluso sus protagonistas han sido olvidados. Pero el mundo los recuerda. Lo hace en silencio, a través de sus formas torcidas, sus cielos rojizos y sus máquinas dormidas. Quizá nunca sepamos toda la verdad. Quizá no debamos. Porque en Kensi, la ignorancia no es solo un estado, es un escudo. Y algunos secretos están mejor enterrados.